Hola, buen día, me presento. Mi nombre es Jimena Montserrat Aguilar Serrano. Soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía y en la materia de razonamiento matemático con la maestra Maribel Alvarado Aguiano nos toca representar un video sobre el tema de nuestro interés. Yo elegí ángulo. Veremos qué es un ángulo, tipos de ángulo y demás. Primero, ¿qué es un ángulo? Bueno, un ángulo es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas, lados, por un origen común llamado vértice. ¿Qué es un vértice? Bueno, un vértice es un punto donde se encuentran dos o más elementos unidimensionales. Los ángulos parten de este vértice y tienen dos líneas que salen desde ese punto, lo cual genera una apertura que es representada por un arco. El grado de esta apertura es representado por el ángulo. Los ángulos son representados por una magnitud que puede ser analizada y comparada con otras, por lo cual existen operaciones, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división por números enteros. Tipos de ángulos. Los ángulos se pueden clasificar de acuerdo a criterios. Puede ser la amplitud, la relación con otro ángulo y la posición del ángulo. Según su amplitud, existen 7 tipos de ángulos, que sería el ángulo nulo, este mide 0 grados, el ángulo agudo, este mide entre 0 y 90 grados, el ángulo recto, que mide 90 grados. El ángulo obtuso, mide entre 90 y 180 grados. El ángulo llano, mide exactamente 180 grados. El ángulo cóncavo, mide más de 180 grados. Y por último, el ángulo completo, mide 360 grados. Podemos observar aquí imágenes sobre los tipos de ángulos según la amplitud. Según la relación con otro ángulo, existen dos tipos, que es el ángulo suplementario y el ángulo complementario. Los dos son la sumatoria de ángulos. Sin en cambio, el ángulo suplementario nos dará un resultado de 180 grados y el ángulo complementario nos dará un resultado de 90 grados. Por ejemplo, suplementarios. Supongamos que un ángulo mide 82 grados, más otro ángulo que mida 98 grados. Si lo sumamos, nos estaría dando un resultado de 180 grados. Posteriormente, los ángulos complementarios. Supongamos que un ángulo mide 30 grados y el otro 60 grados. Al hacer una suma, nos estaría dando un resultado de 90 grados. Según su posición, bueno, aquí existen 3 tipos de ángulos. El ángulo consecutivo, que son ángulos que comparten un lado y comparten el vértice. El ángulo adyacente son ángulos consecutivos y el lado que no forma parte de la misma recta. Y por último, el ángulo opuesto por el vértice. Como su nombre lo indica, son ángulos que comparten el vértice, pero ninguno de sus lados. Y bueno, aquí también hay una imagen sobre tipo de ángulo según la posición. Operaciones con ángulos. Como ya se los había mencionado con anterioridad, existe la suma, la resta, la multiplicación y la división. La suma se suman dos o más grados y pues un ejemplo podría ser 90 grados más 70 grados, que nos estaría dando un resultado de 160 grados. La resta se restan ángulos, como por ejemplo 2 o más grados, ejemplo 160 menos 70 grados, lo que nos estaría dando un resultado de 90 grados. La multiplicación con ángulos. Bueno, se multiplica un ángulo por un número natural, se pueden multiplicar los grados, los minutos y los segundos por ese número. En este caso, los valores de los minutos y los segundos superen los 60. División con ángulos. Se divide un ángulo por un número natural. Se deben dividir los grados, los minutos y los segundos, como en la multiplicación, por ese mismo número.
Al comenzar se dividen los grados por el número y el resto se obtiene y se transforman en minutos. Igual se van a multiplicar por 60. ¿Cómo se mide un ángulo? Bueno, para esto existe un instrumento llamado transportador. Este ya está graduado, puede ser semicircular o circular y por lo general es de plástico. Para poder medir un ángulo, se coloca en el centro el transportador, que suele estar indicando con una ranura en el vértice del ángulo, el origen del ángulo. Después se va a corroborar los lados del ángulo que coincidan con la base del transportador. Se marca la graduación del lado restante del transportador y esa es la amplitud del ángulo. Y es así como se puede medir un ángulo. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Espero y sea de su utilidad. Aquí les dejo la referencia de donde saqué mi información. Y me daría mucho gusto si le dan like y se suscriben a mi canal. Gracias.